Buenas tardes, señoras y señores. De nuevo con ustedes en este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el que la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema nos va a presentar una cuanto menos curiosa e interesante versión acerca de mitología y la población de San Carlos, concretamente la Escuela de Suboficiales de la Armada. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general, para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado mes de noviembre de 2020 y recogida en el acta número 361, se acordó incluir en los actos de este curso 2020-2021 la conferencia titulada Zeus y Hermes en el corazón de la población militar de San Carlos, a cargo de la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, doctora en Filología Clásica y académica de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 10 de abril de 2018. Actualmente ocupa la vocalía de Letras en la Junta de Gobierno. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para pronunciar su conferencia. Muchas gracias, señor presidente, y con su permiso, señores académicos, amigos, querido público, la conferencia de hoy en la programación del presente curso de la Real Academia se titula Zeus y Hermes en el corazón de la población militar de San Carlos y tiene como objetivo analizar la pervivencia del mundo clásico en ciertos aspectos de la arquitectura de esta población. Vaya por delante mi más sincero agradecimiento a la Academia de San Romualdo por apoyar este tipo de actividades, a la dirección de la Escuela de Suboficiales que nos ha dado toda clase de facilidades, al Museo Naval de San Fernando, la Hemeroteca del Diario de Cádiz, el Archivo Fotográfico Quijano. Sin ellos no hubiéramos podido hacer este estudio, así como al Archivo Fotográfico Municipal y a la persona de don Juan Antonio Vijande Fernández, que ha sido el que nos ha llevado, nos ha introducido por todos los rincones del recinto de la escuela. Quería decir antes que nada que la dirección de la charla, de la conferencia, va a ir encaminada en centrarse en estos tres edificios que muestro aquí en una foto del año 28 del siglo pasado, en donde vemos la Escuela de Suboficiales, el Panteón de Marinos Ilustres y todavía en pie el desaparecido Archivo y Departamento de la zona. Para empezar, nada como situar el tema en su contexto. Y quizás, si tuviéramos que elegir una imagen para describir lo que fue en el siglo XVIII el movimiento de la Ilustración, nos serviría muy mucho esta del cuadro del Lemonnier, en el que se representa la lectura de la tragedia El huérfano de la China de Voltaire en el salón de Madame Geoffrin en París. Como saben ustedes, en esta época la alta sociedad, la nobleza y alta burguesía gustaba de reunirse en este tipo de salones para desarrollar actividades culturales. Aquí vemos reunidos a ideólogos de la Ilustración como Rousseau, Montesquieu, los enciclopedistas, todos ellos en torno al busto de Voltaire, que en estos momentos se encontraba exiliado y que es el autor de la tragedia que se está leyendo, un teatro leído. Y todo esto se hacía en época ilustrada, porque, bueno, saben ustedes que el movimiento de la Ilustración surgió en Europa, se extendió por toda ella, partiendo de Francia con una idea fundamental: disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Por este motivo, al siglo XVIII se le llama el siglo de las luces. Resulta
que un acontecimiento muy lejano en el tiempo, como fue la erupción del Vesubio que sucedió, eso se ha sabido ahora, no en agosto, sino en octubre, el día 24 del año 79, fue verdaderamente decisivo para encauzar el gusto en el arte en el periodo de la Ilustración. Resulta, como digo, que un ingeniero militar llamado Alcubierre, zaragozano de origen, que trabajaba a las órdenes de Carlos VII de Nápoles y Sicilia, futuro Carlos III de España, pues en el año 1738 descubrió nada menos que las ruinas de la ciudad romana de Herculano. 10 años después descubrió Pompeya. Bien, el impacto que esto causó en los ambientes culturales de la Ilustración, que abarcaba todos los ambientes culturales, ¿no? Fue tan grande que, por ejemplo, el pionero, el que dio el pistoletazo de salida en cuanto a esto, como fue Wickerman en el año 1764, determinó con su obra el gusto en el arte neoclásico por volver la mirada hacia Grecia y Roma, mientras que se daba la espalda a todo lo anterior y desde luego al barroco. Como digo, fue Wickerman el que dio el pistoletazo de salida con su obra Historia del arte de la antigüedad, que a ella pues le siguieron otras muchísimas, extendiéndose a toda velocidad por todo el territorio europeo. Bien, la Ilustración y con él el movimiento neoclásico, este nuevo movimiento dentro del arte de la Ilustración que miraba hacia Grecia y a Roma, más a Grecia que a Roma, se introdujo en España de manos de los Borbones. Si tuviéramos que elegir a uno de entre ellos, podíamos pararnos en Carlos III. Carlos III, llamado el alcalde de Madrid, por tantos monumentos emblemáticos que promocionó su construcción y que ahora la capital española pues es muy conocida por ellos. No solo él, también su hijo continuó en esta línea, Carlos IV, embelleciendo la ciudad con una arquitectura y una escultura neoclásica. En cuanto a la Armada propiamente dicha, hay un proyecto muy específico de los Borbones para el territorio de la isla de León, que se proponen convertirlo en capital de departamento marítimo. Entonces, esto provocó un aumento de la población tan grande como nunca anteriormente se había visto, y este aumento de población trajo un gran crecimiento económico y a su vez un furor constructivo, de manera que todos los edificios que tenemos en nuestra ciudad de San Fernando actualmente, catalogados como monumentos, se construyeron en esta época. Por ejemplo, la Iglesia del Carmen, el Arsenal de la Carraca, la Iglesia Mayor, la Compañía de María, el Hospital de San José, también la Iglesia del Cristo, el Ayuntamiento, por supuesto también la Iglesia de San Francisco y la Iglesia de la Pastora, el Observatorio de Marina y, por supuesto, la población de San Carlos. Les traigo aquí una postal conocida es de los últimos años de la década de los 70, y en ella se muestra prácticamente lo único que se construyó de la población de San Carlos, este gran proyecto, ambicioso proyecto que por diferentes motivos, entre ellos bélicos y económicos, no llegó a construirse. Entonces, aquí en torno al actual Paseo Capitán Conforto, vemos al fondo el edificio Carlos III, Escuela de Suboficiales, por su fachada posterior. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros vemos cuando paseamos por aquí es la fachada posterior, porque la principal es justo la contraria. Aquí a la derecha tenemos el cuartel de batallones,
enfrente tenemos al desaparecido Hospital de San Carlos el Antiguo, que está tapando la fachada posterior del Panteón de Marinos Ilustres. Si la diapositiva nos diera sitio más a la izquierda, podríamos colocar a la izquierda en vez de a la derecha, como lo hemos puesto, el edificio Luis de Córdoba, es decir, el que acabó siendo el archivo y biblioteca de departamento. Esto es prácticamente lo que se construyó de la población de San Carlos. Bien, entonces, como saben ustedes, este proyecto, que empezó a confeccionarse entre 1777 y 1779, empezó, como saben ustedes, Sabatini, pero enseguida fue reformado por Imperial Digueri, y en realidad el que acabó siendo director de obra de los edificios que se han construido fue el marqués de Ureña, Gaspar de Molina y Saldívar, tercer marqués de Ureña. Pues pasó por todas estas fases, ¿no? Pero ya Gaspar de Molina y Saldívar, en su obra, que publicó con respecto al gusto de la arquitectura y el ornato, decía en sus páginas claramente lo siguiente: cualquier edificio que se precie debe tener en cuenta, en cuanto a arquitectura, ya sea templo, ya sea edificio público o civil, lo que Grecia enseñó y lo que Roma practicó. Y eso lo decía basándose en la obra de Vitruvio. La obra de Vitruvio, de arquitectura Opus in Libris Decem, publicada en el siglo I a.C., que se basaba en tres principios fundamentales: la firmitas, la utilitas y la venustas, es decir, la seguridad, la utilidad y la belleza. Esas tres premisas tenían que combinarse en un edificio de una entidad que, que fuera suficientemente catalogable en este sentido. Bien, esta obra de Vitruvio, como digo, publicada en el siglo I a.C., sigue aún vigente en las escuelas de arquitectura con estas tres premisas. Bien, pero en cuanto a diseño, ¿qué es lo que transmite la población de San Carlos? Pues lo que está plasmado en el diseño de la población de San Carlos es, por supuesto, la concepción urbanística grecolatina, que es la concepción hipodámica, es decir, la que empleó Hipódamo de Mileto al final del siglo VI a.C. en su ciudad, en Mileto, y que se basaba en los principios que luego adaptaron los romanos a sus propias ciudades. Aquí estamos viendo el plano de Mérida Augusta, la actual Mérida, ciudad romana que estaba construida en base a dos calles principales: el Cardo, orientado de norte a sur más o menos, y el Decumano de este a oeste. En el cruce de ambas calles se colocaba la plaza principal con los edificios principales, que ellos llamaban el foro. El resto de las calles se trazaban de manera paralela a estas dos, con lo cual acababan siendo perpendiculares entre sí también, con un diseño ortogonal que dibujaba manzanas cuadrangulares. Lo podemos ver también en Bailo Claudia, en el Gades romano, por supuesto, y claro que sí, ¿cómo que no?, en el plano de la Roma imperial, la maqueta Gismondi, que se conserva en el Museo de Civilización Romana en la capital italiana. Pero vamos a ver, esta concepción hipodámica no se queda solo en el diseño de una ciudad, sino que va también al campamento militar.
¿Y eso por qué? Bueno, pues fácil, porque el campamento militar es la ciudad donde viven los soldados y tiene exactamente el mismo trazado, el mismo diseño hipodámico, es decir, un cardo y un decumano. En el cruce está el pretorio, que corresponde al foro, donde están las principales jerarquías militares, y el resto se coloca de manera paralelo y perpendicular a estas dos calles y acaba pues teniendo un diseño muy parecido a lo que es una ciudad. Naturalmente, en el campamento se rodea con una empalizada, mientras que las ciudades se rodeaban con una muralla. Bien, entonces la teoría de la concepción hipodámica urbanística pasa a la población de San Carlos. Bueno, aquí tenemos la maqueta del Museo Naval, donde se puede ver perfectamente señalado en color marrón lo que no se construyó, que fue la mayor parte, y en blanco lo que sí está construido: el cuartel de batallones, el Hospital de San Carlos antiguo, la Escuela de Suboficiales, el Panteón de Marinos Ilustres y el Archivo y Biblioteca del Departamento Marítimo. Bien, pero la población militar de San Carlos tiene su cardo. Ahí lo tenéis trazado de sur a norte. Pasaba por la calle de la Victoria y cruzaba a todo lo que hoy es la Plaza de Armas y se dirigía al Puente de Ureña y hacia la Carraca. Y desde luego el decumano tendría este trazado, que no llegó a construirse, pero que pasaba por delante de los tres edificios principales. Y delante de él estaba el foro que es la Plaza de Armas. La población de San Carlos no llevaba una empalizada ni una muralla, estaba previsto que llevara una zona verde. Bueno, este es el corazón de la población militar de San Carlos. Son 6 edificios, de los cuales llegaron a construirse solo 4. El Hospital de San Carlos, desaparecido, la Escuela de Suboficiales, el Panteón y el edificio del Archivo y Biblioteca. De esos 4 quedan 2, solo la Escuela de Suboficiales y el Panteón de Marinos y de Marinos Ilustres. Esto es el corazón de la población militar de San Carlos. En esta foto de época podemos identificar estos edificios en pie, cuando estaban todavía en pie, al menos los 4 que se conservaron, que se construyeron, quiero decir. Pues de nuevo les digo, el archivo, el Panteón, la escuela y el Hospital de San Carlos. Esta sería la Plaza de Armas. Todavía no está construido el archivo brochero, donde se está actualmente situado el aulario, los dormitorios y el comedor de los alumnos. El Paseo General Conforto sería este de aquí, y por eso nosotros vemos la fachada posterior en la actualidad de la escuela y del Panteón, porque las fachadas principales son estas 3 que dan actualmente a la Plaza de Armas, que los romanos llamaban el foro. Bien, el Panteón de Marinos Ilustres está colocado entre la Escuela de Suboficiales, la calle de la Victoria, y tiene delante la Plaza de Armas, y al otro lado tiene la calle de los Descubrimientos, y en el lugar donde estaba el edificio del archivo, hoy hay un parque conocido con el nombre de los hermanos Pinzón. Del Panteón de Marinos Ilustres no vamos a hablar en profundidad de su arquitectura, ni mucho menos, porque, como saben ustedes, en el presente curso la Academia de San Romualdo, con motivo de su 150 aniversario, ha revisionado
la conferencia que en el año 2013 dio nuestro querido amigo y compañero académico Jerónimo Prieto Pontone, donde explicó maravillosamente la arquitectura de este edificio. Por lo tanto, a ella nos remitimos y solo nos vamos a fijar en un detalle de su fachada, la inscripción que aparece en el Panteón. Omnes istis in generationibus gentis suae gloriam adeptis sunt, et adiebus suis aventur in laudibus. Se trata de un verso del libro del Eclesiástico que significa: todos estos alcanzaron la gloria en las generaciones de su pueblo y en sus propios días fueron alabados. Es decir, los que están aquí enterrados en este edificio único en el mundo dedicado a Panteón de Marinos Ilustres, lo están porque ya en sus días, en su propio tiempo, recibieron la gloria. Pero esa gloria la han recibido también a lo largo del tiempo posterior por las generaciones futuras. Al lado del Panteón de Marinos Ilustres se encuentra el edificio de Archivo y Biblioteca que llevaba como nombre Luis de Córdoba y Córdoba, capitán general de la Armada, título que recibió directamente de manos del rey por sus méritos, por su hoja de servicio, de manera que tiene un mausoleo en el Panteón de Marinos Ilustres clasificado con el número 56. Bien, resulta que este edificio fue motivo de primera página de Diario de Cádiz porque un descomunal incendio lo dejó prácticamente en ruinas. Así, en primera página, el Diario de Cádiz sacaba la reseña con los datos de este horrible siniestro que fue en el martes día 3 de agosto de 1976 porque el incendio fue un día antes. Entonces quedó tan mal que hubo que derribarlo y, como hemos visto antes, hoy hay un parque en el terreno que ocupaba. En esta foto podemos ver cómo la planta superior todavía está humeante y incluso por la segunda planta todavía se ve saliendo pues eso, el humo procedente de las llamas de ese horrible incendio. Este edificio, construido al estilo más puro neoclásico, con líneas rectas, de 3 plantas, con un pórtico de 7 arcos de medio punto que albergan la planta baja y la primera planta, pues estuvo en pie apenas un poco más de 2 siglos y su diseño, su planta estaba distribuida en torno a dos patios y tiene un detalle muy interesante para nosotros, que es que en el ático tiene un frontón con un grupo de relieves que, como digo, tiene un gran interés para nosotros. Como saben ustedes, estos espacios de los frontones, de las hornacinas y tal, el arte neoclásico lo utilizaba para colocar imágenes, grupos escultóricos, de manera que se transmitieran a la población general, que en su mayoría era analfabeta, el mensaje que interesaba a base pues, de imágenes. Bien. Nosotros, antes de pasar ya a describir ese frontón, queríamos hacer hincapié en que este edificio, en primer lugar, iba a ser destinado a Capitanía General, pero nunca lo fue, nunca se dedicó a esto, pasando por otros muchos usos, hasta que fue dedicado a Archivo General de Departamento. Bien. Gracias al Archivo Quijano, desde luego, hemos podido ver qué había ahí, qué imágenes son las que había ahí, pero de todas maneras las fotos
conservadas no tienen la nitidez que nos hubiera gustado y ha sido necesario contornear las formas para penetrar en ella y hacernos una idea de verdaderamente qué es lo que hay ahí. Bien, entonces hemos visto que en el vértice principal, bajo él, hay un águila. Si se fijan ustedes, está con las alas abiertas, con la cabeza mirando hacia un lado y las patas juntas, en el momento en que bajando de su vuelo va a posarse entre las banderas y estandartes que están situadas a un lado y a otro, banderas y estandartes del ejército, que además delante de ella hay un cañón con sus balas y en el otro lado tenemos una cesta de fruta derrumbada, dando a significar los desastres de la guerra. Y bajo todo esto están los pertrechos militares y simbolizando a la marina una vela. No vamos, ni muchísimo menos, a hacer un repaso del simbolismo y la representación del águila a lo largo de la historia anterior a la construcción del archivo de biblioteca del departamento de este edificio. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque no es necesario. Porque es que el arte neoclásico va a beber directamente de las fuentes grecolatinas, va a Grecia y a Roma, vuelve la espalda al barroco, al periodo anterior y se va a nutrir de lo que aportó Grecia y Roma en cuanto a arte. Por lo tanto, para analizar el simbolismo del águila en este edificio es necesario repasar qué es lo que significó el águila en la antigua Grecia y Roma. Y para ello no hay nada mejor que leer a Pausanias o ver las imágenes que con la información que él nos aportó a lo largo de la historia del arte se nos ha conservado. Desde luego, estarán ustedes de acuerdo que la imagen que quizá se pueda tener ahora mismo más grabada en nuestras mentes en cuanto a la representación de Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos, es la imagen del Zeus de Olimpia, que fue esculpido por Fidias en el siglo V a.C., para ser ubicado en el templo de esta ciudad, de la ciudad de Olimpia. Esta estatua crisoelefantina, es decir, de oro y marfil, cogía todo el interior del templo, desde el pavimento hasta la techumbre. Era imponente, sobrecogía al verla. Y eso nos lo cuenta Pausanias, pero no se ha conservado. Fue trasladada en el siglo V a Constantinopla y después desapareció. Bien, entonces sí se nos han conservado copias romanas, que bueno, no son tan impactantes como esta gigantesca y enorme, impresionante estatua de Fidias, pero también lo son, porque esta foto que les traigo aquí es la que procede de la colección del Marqués de Campana de Roma, que se conserva en el Museo del Hermitage en San Petersburgo y que, bueno, tiene 3,5 metros, 3,47 de alto y, bueno, pues es también impresionante. Representa a Zeus en su trono, llevando en la mano derecha a Nike, la victoria, y en su mano izquierda el cetro de padre de todos los dioses, el más poderoso que ocupa el Olimpo, pero con él está el águila. Y está el águila porque es el atributo de Zeus. ¿Y por qué? Porque verdaderamente este ave, desde su alto vuelo, domina todo el mundo y es la que representa el poder de esta divinidad, hasta el punto de sustituirla. Bien,
brevísimo repaso por la evolución de la representación de Zeus griego, Júpiter romano, y su evolución a convertirse en el águila. Bien, en esta crátera del siglo V a.C., que está en Nueva York, en el Museo Metropolitano, que pertenece a la faceta de cerámica ática, vemos representado a Zeus en su trono, llevando su cetro y en el que se posa el águila. Con él está Ganimedes. Ganimedes es el copero preferido de Zeus, el que le servía la bebida, el néctar de los dioses. Él, el dios, avanza el kilis, la copa, para que le sirva esa bebida. Y vemos un salto en el tiempo, en el siglo ya II, este mármol del Museo del Prado, en donde está Ganimedes, también el copero, ofreciendo la bebida de los dioses a Zeus, pero el que aparece ya no es él, no es la figura antropomórfica del dios, es el águila. Y además el águila aparece con sus alas abiertas, con su cabeza hacia un lado. Dando un salto ya enorme, nos vamos a época neoclásica y entonces vemos el fantástico, ¿no? Bellísimo, Ganimedes Thorvaldsen, que bueno, de camino podemos observar cómo el arte neoclásico sigue completamente y directamente a Roma, es que el estilo es el mismo, y vemos aquí a Ganimedes que ofrece la bebida y quien bebe es el águila. No aparece la figura antropomórfica de Zeus, es el águila. De símbolo del poder de Zeus, el águila pasa a ser el símbolo de honor de la legión romana. Y aquí, en este grupo escultórico, que quizá pertenezca al mausoleo del general Mesala, que es del siglo I después de Cristo, vemos un águila con las alas abiertas, con la cabeza hacia el lado, posándose sobre pertrechos militares. Bueno, esto os lo traigo, este grupo escultórico del Louvre-Lens, que es un grupo de legionarios que aparecen aquí de manera distendida, en posición de descanso, charlando entre ellos. Se les ve perfectamente, se les reconoce por su escudo, por sus penachos en los cascos, pero aquí hay un personaje que no lleva penacho. ¿Y este que está aquí quién es? Si se fijan ustedes, está tocado con la piel de león, con la cabeza de la piel de león que le cubre y la piel que le caería por la espalda, al estilo de Hércules, y es el que porta el águila, el águila. Es el aquilífer, es decir, el que porta el águila. El aquilífer es el más importante de los signífer, es decir, de los portadores del signum, de los estandartes, tantos como había dentro del ejército romano. Este privilegio ya era un privilegio de signífer, pero ser aquilífer era el máximo honor y se le otorgaba a un soldado que hubiera demostrado un valor especial, unos motivos especiales, normalmente un suboficial, y tenía el cometido de defender con su vida el águila, porque si se perdía también el honor de la legión, y esa legión no volvía a formarse. También traigo aquí un cipo funerario de un aquilífer en el que se puede ver el águila, también con las alas extendidas, con la cabeza hacia un lado. Está en el Museo Santa Giulia en Brescia. Tiene abajo las faleras, que es muy típico de los estandartes, de los signum militares del ejército romano. Bueno, y aquí está Augusto de Prima Porta, nada más y nada menos. La representación de un emperador, en este caso Octavio Augusto, más importante de toda la historia
del arte grecolatino. ¿Y por qué lo traemos? Pues lo traemos porque él tiene en su coraza un áquila, pero no la porta un aquilífer, sino la porta un bárbaro. Este soldado es un parto. ¿Y a qué viene esto? Pues viene a que Augusto quiere presumir que fue él el que consiguió que el ejército parto le devolviera las águilas que habían perdido los romanos con ellos desde el año 53 a.C. Augusto presume, he sido yo el que le ha devuelto el honor a Roma en este sentido. Bueno, de esta guisa se ha representado en el cine al aquilífer, que seguro que ustedes lo habrán visto muchísimas veces. Aparece pues eso, vestido tocado, ¿no?, con la piel de león, como si fuera Hércules y portando su aquila. Bien, por tanto, en el frontón de la fachada principal de Luis de Córdoba vemos la representación del poder divino y del poder militar. No olvidemos que este edificio iba a ser en primer lugar destinado a capitanía general. Y aquí tenemos la representación del poder supremo, el águila. Bueno, ahora vamos a pasar al edificio Carlos III, la actual Escuela de Suboficiales, diseñado por el Marqués de Ureña, como el anterior, muy parecido al Luis de Córdoba, porque es que son prácticamente gemelos, quizá este sea un poquito mayor. Está a la izquierda del Panteón de Marinos Ilustres, mirando desde la fachada principal, y en un principio iba a ser dedicado a intendencia y a contaduría, pero tampoco cumplió esto, pasando por otros muchos usos, hasta que en 1908 se destinó a Escuela Naval y luego en 1943 Escuela de Suboficiales de la Armada hasta hoy. Bien, el edificio Carlos III, actual Escuela de Suboficiales, es edificio al más puro estilo neoclásico, con una fachada de líneas rectas, sigue el diseño de Luis de Córdoba, su pórtico de arcos de medio punto, planta principal con balconada principal, lleva también, aparece en el ático un frontón al estilo clásico con un grupo de relieves. Este grupo de relieves está dividido en dos partes por una figura. Esa figura vamos a sacarla de ahí para analizarla mejor. Aquí la tenemos, se ve perfectamente que tiene en la mano un caduceo. Entonces es muy fácil de identificar, a pesar de las sucesivas manos de pintura que tienen las imágenes de este grupo. Sería conveniente quizá irlas quitando porque han perdido detalle, han perdido bastante detalle. Así todo se puede ver muy bien el caduceo de Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos. Bien, antes de inmiscuirnos ya de lleno en este personaje, unas leves ideas del significado de divinidad en la cultura grecolatina, porque es que son muy diferentes a las que se pueda tener en cualquier religión actual o concepto de divinidad actual europeo. Surge la divinidad en la cultura grecolatina, surge como un deseo del hombre primitivo, anterior, de explicarse el mundo que le rodea. Las fuerzas de la naturaleza no controlables, sol, agua, tierra, fuego y tantas otras, de las que depende para su existencia, pero que realmente no puede controlar. Las características humanas inmateriales como el genio, el sueño, la muerte, etcétera, que tampoco controla y se les convierten, aparecen en su mente como seres superiores a él y que mandan en su vida
y en su cotidianidad. Aparece así la religión politeísta, antropomórfica, digamos que es el hombre el que crea a Dios a su imagen y semejanza, y no al revés. Y luego, con el paso de los siglos, yo diría que de los milenios, surgen los mitos y las leyendas que dan vida propia a cada divinidad y además la interconectan. Bien, según el mito, Hermes era hijo de Zeus y Maya. Maya era una ninfa de la montaña de la que se enamoró Zeus, y entonces parió un niño versátil, de sutil ingenio, saqueador, ladrón de vacas, que iba a realizar grandes y gloriosas hazañas. Nos lo cuenta el himno homérico a Hermes. Y en esta ánfora que vemos un detalle de Maya con su hijo Hermes, con la siringa, uno de sus inventos. Vemos también la complicidad de la madre y el hijo. Es del pintor Nicosemo y está en Múnich, en la colección del Museo de Antigüedades. No olvidemos que en la mitología romana, Maya es una diosa de la primavera y da nombre al mes de mayo. Bien, sin embargo, Hermes es una divinidad muy compleja. No se puede explicar con una ni con dos palabras, ni con tres. Es muy compleja. Vamos a ver, intentaremos dar unas pinceladas para ser nada más que lo suficiente para comprender lo que estamos viendo en el frontón de la escuela de suboficiales. Y entonces tenemos que partir del mito y su relación con su hermano Apolo, que nos lo cuenta el himno homérico Apolo, y tenemos que decir que Hermes, cuando nació, no lo dio a luz su madre, creció rápidamente. Y bueno, enseguida, y nada más nacer, surgió un celo con su hermano Apolo, y él quería ser como Apolo, y entonces le robó las vacas. Este robo del rebaño de vacas, famoso y sagrado rebaño de vacas de Apolo, le valió a Hermes el título de dios de los ladrones y de los mentirosos. Hasta el punto de que, bueno, él fue capaz de hacer esto casi recién nacido, porque creció rápido, con sus dotes de inventor habilidoso. Y de esta manera inventó la cítara, que la construyó con el caparazón de una tortuga y se la regaló a su hermano para un poco... En fin, porque a él no le convenía el enfado con su hermano. Esos celos le causó un serio enfado con su hermano y a él eso no le convenía. Entonces, este intercambio de cítara por rebaño de vaca le valió el título de dios protector del comercio y de las finanzas. Apolodoro además nos cuenta que ya cuando hicieron las paces, pues Apolo le regaló a su hermano una vara mágica que pone al dios en relación con la mántica, es decir, era una especie de mago Merlín, y con esa vara posteriormente él se va a construir el caduceo. Bien, pero Hermes es un dios que domina el lenguaje. No en balde, Hermeneus significa en griego intérprete, Hermeneuo significa interpretar, Hermeneia significa palabra en cuanto a explicación, para oponerla a logos, que es la palabra en cuanto a pensamiento. Entonces, él, que domina el lenguaje de los dioses y el lenguaje de los hombres, se convierte en mensajero entre los dioses, pero sobre todo en traductor. Traduce el lenguaje de los dioses a los hombres y el de los hombres a los dioses. Pero claro, haciendo esto es el mediador, y el que media manipula, y de la manipulación viene el malentendido y la traición.
La hermenéutica es una ciencia que surge en el siglo XIX como apoyo para la interpretación en profundidad de los textos filosóficos y religiosos, y actualmente se utiliza como respaldo a la filología, a la crítica literaria y a la filosofía. Bueno, como mensajero de los dioses, Hermes siempre está en camino y por tanto no pertenece a un sitio concreto. Y como siempre está en camino, está en contacto con los viajeros, a los que protege, se convierte en Dios protector de la gente que está en camino, de los viajeros. Y como no pertenece a ningún sitio en concreto, es la divinidad de la ambigüedad, de los mundos pocos establecidos, del vaivén, del péndulo, de las puertas, de los gomnes. Y tenemos entonces una palabra que viene de la palabra griega jodos, que significa camino. En castellano tenemos metajodos, el método. Él es el dios del método. ¿Por qué? Porque el método no es más que el camino que tenemos para conseguir algo a partir de algo. Salir de un sitio y llegamos a otro sitio. Para eso tenemos que trazarnos un método. Bien, el origen de la palabra Hermes tendrá mucho que ver con los hermai. Un herma era una especie de escultura itifálica que se colocaba en las intersecciones, en la encrucijada de los caminos, a modo de señal, de indicación, y que de aquí viene el nombre de Hermes. En fin, se discute, pero parece ser que sí. Bien, por último, para no alargarnos demasiado, una sexta faceta de Hermes. Como ven ustedes, es una divinidad muy complicada, quizá la más complicada de todo el Olimpo, vamos a decir algo del Hermes psicopompo. Esta palabra psicopompo, de origen griego, es transparente, prácticamente igual que era en griego, viene de psique, alma, pompo, llevar, traer, entonces llevar y traer a las almas. Efectivamente, Homero nos lo cuenta en la Odisea, ¿verdad? Bueno, pues resulta que cuando un difunto, pues eso, moría, pues su alma, quiero decir, cuando una persona moría, el alma salía del cadáver, del difunto, y se encontraba desconcertada, no sabía muy bien para dónde tenía que ir, qué hacer. Entonces ahí se encontraba Hermes con paciencia, con dulzura, pues eso, muy amablemente, para indicarle con su caduceo hacia dónde tenía que ir, hacia dónde tenía que dirigirse. Ese caduceo que se había construido con la vara mágica que le había regalado su hermano Apolo, al que él le trenza 2 serpientes y le coloca sus características alitas. Por tanto, en el frontón de la escuela de suboficiales vemos a un Hermes psicopompo que con el caduceo señala la dirección que tiene que tomar el alma de este marino ilustre, a la que echa amablemente el brazo por encima. Con su mirada, ¿verdad?, se dirige a la señal, a la indicación que le da la divinidad, le da Hermes. Vemos que es un marino, un soldado del mar, con su casaca, y que lleva aquí un cinto con su para la vaina, para el sable. No sabemos si quizá en esta mano que le falta lo portaría. Bien, entonces este marino para dirigirse al más allá, lo que tiene que hacer es pasar por delante de Justicia, y ahí está ella con la balanza en equilibrio, en indicación de que tiene todas las cuentas saldadas y que por tanto se puede dirigir hacia el más allá.
Bien, entonces, en este frontón vemos a la derecha la vida cotidiana y profesional del soldado, sus enseres que portaría el baúl, en los barcos, el cañón, es decir, este mundo, la vida de aquí, del soldado. Y al otro lado, el más allá. Pero el más allá, para ir al más allá hay que pasar por delante de justicia y hay que pasar por el mar, por la marina, representada aquí por el ancla, un pez y una vela. Las olas están aquí abajo. Bien. Bueno, ha llegado el momento de las conclusiones finales. Bueno, saben ustedes que estamos viviendo tiempos malos para la salud, para la economía y desde luego también para la educación y para la cultura, que las leyes están volviendo la espalda a la enseñanza de las humanidades, de la cultura clásica, del latín y el griego, confundiendo quizá a formación con profesión. A pesar de todo esto, surgen en la sociedad corriente que demuestra que la sociedad está interesada en estos temas, porque gracias a la cultura clásica nos podemos explicar nuestro pasado, comprender mejor quiénes somos y gestionar más positivamente lo que tenemos que hacer para nuestro futuro. Sobre todo tener en cuenta el latín, la lengua madre, no solo del castellano, sino de la mayoría de las lenguas de la comunidad europea. Irene Vallejo, que ha obtenido recientemente el Premio Nacional de Ensayo, concretamente del año pasado, 2020, con su libro El infinito en un junco, está en esta idea y la gente la sigue. Ha vendido más de 150.000 ejemplares y está siendo traducida a más de 30 lenguas. Yo creo que esto es bastante significativo. Dicho esto, pasamos a las conclusiones finales. Bien, para ello les voy a pedir un sencillo ejercicio de imaginación. Vayámonos a la plaza de armas, al foro que decían los romanos. Coloquémonos en donde se iba a situar la estatua del rey Carlos III, que nunca se construyó. Dirijamos nuestra mirada hacia el edificio archivo de departamento. En su frontón nos aparece el poder divino y militar entre los estandartes y los pertrechos militares de aquellos que alcanzaron su gloria en vida y fueron glorificados por la posteridad, tal como nos dice la inscripción que aparece en el Panteón de Marinos Ilustres. Y a esos cuyas almas descansan en este magnífico edificio, sus almas son guiadas desde este mundo a la eternidad por la divinidad, pero para ello han de pasar por la marina. Muchas gracias. Muy bien, pues María Elena, mi enhorabuena por esta magnífica conferencia que representa un estudio completísimo acerca de la mitología grecolatina y que nos ha puesto en conocimiento una cantidad de cosas que muchos no recordábamos o no sabíamos y que aplicado al caso de la población naval de San Carlos, pues nos demuestra que has trabajado duramente, que has hecho un gran estudio y esta conferencia pues para mí es de una erudición tremenda y por lo cual te felicito. Enhorabuena, porque has hecho un trabajo y un estudio muy detallado, muy detenido de lo que es la población de San Carlos y algunos de sus detalles. Muy bien, para que tengas un recuerdo de esta conferencia, pues te hago entrega del cartel que ha hecho. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muy bien, pues enhorabuena de nuevo. Muy bien, pues ya solo me queda despedirme de todos ustedes y
darles las gracias por el seguimiento que continúan haciendo de nuestras actividades a través de la página web de la Academia y del canal de YouTube, que sé que están siguiéndolo hasta que podamos, espero que pronto, reanudar nuestras actividades de forma normal como lo estábamos haciendo anteriormente. Muchísimas gracias a todos.